Hola, hola, muy buenos días. Les damos una bienvenida que especial, que todas estas personas, qué cantidad de personas nos estén acompañando en esta mañana de hoy. Gracias por abrir este espacio. Mi nombre es Carolina Lazo y le quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas, nuestros facilitadores del día de hoy para comenzar con nuestro espacio, esta gran pausa que queremos hacer. Así que una bienvenida especial a Juan Pablo Gaviria, a Alejandra Torres Dromgold y a Juliana Jaimes por acompañarnos el día de hoy. Les tenemos preparado un espacio desde el corazón, con la intención de abrir este espacio de pausa, de conexión humana, de empatía, compartir herramientas prácticas para la regulación emocional y el manejo de relaciones interpersonales, un tema que hemos estado conversando mucho. Cómo cultivar la calma y la esperanza, cómo inspirarnos con una mirada resiliente hacia el futuro y cómo, por supuesto, enviarle luz a Colombia y al mundo. Sé que tenemos personas de diferentes países, colombianos, colombianas y también personas de otras nacionalidades que nos están acompañando. Así que una bienvenida súper cálida a todas las personas. Y para recordarles lo que este espacio sí es un espacio donde vamos a actuar desde el deseo de contribuir al bien mayor, en donde vamos a respetar, por supuesto, a todas las personas presentes, en donde vamos a reconocer nuestras emociones y honrar este proceso por el cual estamos atravesando. No es un lugar donde vamos a hacer proselitismo. Yo creo que están de acuerdo que ya hemos tenido mucho de eso hasta el momento. Este no es el espacio para eso. Lo pueden hacer después, no pasa nada. No decimos ni hacemos nada irrespetuoso, no vamos a evadir o girar la mirada para evitar el tema político, por supuesto que no, estamos atravesando un tema político, lo vamos a abrazar honrando lo que está sucediendo y por supuesto desde una manera muy empática, muy compasiva y donde por supuesto no vamos a tolerar ninguna acción desde el odio o desde la violencia, cualquier acto semejante por supuesto no tendrá espacio acá. Pero yo sé que si tú te registraste a este espacio es porque quieres abrir un momento de calma, de compasión, porque todas las personas estamos atravesando esto de manera colectiva. Entonces, me gustaría preguntarte cómo te sientes, cómo te sientes. Y puedes escribirlo en el chat. En el chat lo vamos a poder ver los facilitadores, las otras personas, quizás no, pero una palabra que describa cómo te sientes. Em, yo les cuento que vengo cargada de ilusión y de esperanza. Esa sería mi palabra. Me gustaría preguntarle a Aleja cómo te sientes tú. con emoción y gratitud para este momento. Emoción y gratitud. Qué lindo, Juan Pablo. Totalmente agradecido, de acuerdo con Aleja, la gratitud en este momento por permitirnos estar acá, por tu invitación y por todas las personas que nos están acompañando. Qué lindo, gratitud. Y Juli, no sé si tienes el micrófono habilitado. Sabes que no sé si se le cayó la conexión. No sé si se le cayó la conexión. Entonces, ahorita que vuelvas, te preguntamos cómo te sientes, cómo te sientes. Y bueno, de hecho, le queremos pasar la palabra a Juliana. Avísanos cuando estés lista para abrir este espacio, reconociendo todas esas emociones que podamos estar sintiendo. Para algunas personas puede ser angustia, em, desconexión, preocupación, miedo, puede ser rabia, puede ser, hay tantas emociones que podamos estar sintiendo y la invitación acá es a que las podamos sentir. Luego vamos a aprender cómo regularlas, cómo manejarlas, que es muy importante. Em, Así que, bueno, paso a paso vamos a ir navegándolo. Entonces, a ver, veamos, Juli, voy a, yo creo que se le cayó la conexión, entonces
Voy a habilitarte como coanfitriona para que puedas contarnos cómo podemos cultivar más empatía y más compasión. Cuando estés lista, me cuentas. Mientras tanto, una invitación a que empecemos a tomar una respiración profunda. Me gusta esta animación, nos lo hace muy fácil. Si quieres, puedes seguir la bolita, como sube, inhalando, exhalando. Vamos a ir dejando atrás lo que estábamos haciendo antes y realmente centrarnos en este momento presente, aquí y ahora, centrándonos en nuestra intención al unirnos a esta sesión. Ok. Respiraciones profundas que te permitan anclar más y más. Muy bien. Y ahora, Juliana, dime si ya puedes. Sí, me Ahora falta. sí, Ya, aquí. ahora sí. Muy bien, muy bien. Pues te paso Gracias, gracias. el micrófono oficialmente a ti y gracias por este momento de apertura. Bueno, muchas gracias. Perdón por todos estos incidentes, pero no me va muy bien con la tecnología por raticos. Nada, solo hoy es un día donde la compasión y la empatía debe ser como parte de nuestro cotidiano, ¿no? Creo que he venido dando unos live y diciéndole a las personas que es tiempo de ser empático con todo el entorno. Hay entorno que no nos agrada, hay entorno que nos incomoda, hay entorno de muchas situaciones, pero al final del día yo soy parte de esas situaciones y somos todos interconectados en un todo y pues lo que yo siento lo siente Caro, lo que yo siento lo siente mi hija, lo que yo siente lo siente el señor que vende en la calle y se vuelve una bola de nieve extraordinaria y vivimos en un aturdimiento de pelea innecesario. Y yo digo que hay que ser como el sonido, hay que fluir y hay que dejarse llevar por el buen corazón. Y creo que lo que tiene este país, esta tierrita, es puro buen corazón, pura bondad, puro amor. Pues aquí estamos haciendo esta idea de Caro maravillosa, de purito corazón, llenándonos solo de compasión por todo lo que somos. Yo creo que todos estamos construyendo un país con un pedacito, un pedacito. Entonces, mi propuesta es hacer empáticos con el señor que trabaja cortando el césped, con el señor que nos encontramos en la esquina, con la señora que viene a limpiar el edificio, con el señor empresario que está también sacando su empresa adelante por muchas razones, ¿no? Hay que dejar de sectorizarnos, hay que mezclarnos un poquito más y comprender que juntos somos más poderosos, más grandiosos. Y si tiene este país es berraquera y amor y corazoncito. Pues mira, acá estamos, uno anda por allá en la porra, el otro por allá, el otro por allá, el otro por allá. Y aquí hoy logramos juntarnos sin conocernos, diciendo, hagamos una pausa y digámosle a esta tierra que es más bonito estar juntos que agarrados. Esta sectorización de este tiempo a mí me tiene aturdida. Es como, por favor, paren ya. En mi casa con mis hijos fue curioso porque les dije, lo único que tenemos claro es que vamos a respetar lo que cada uno elija, a amarnos y a seguir haciendo y construyendo con nuestro corazón esta tierra. El resto le toca a ellos porque no podemos hacer otra cosa. Y así la cosa fue tomando forma. Así que solo quiero darles un sonido porque para mí el silencio es extraordinario y amo esa frase que dice, procura que tus palabras sean más sabias que el silencio. Creo que a veces nos hace un poquito de falta, ¿no? Y debemos respetar las ideas de cada uno, la posición de cada uno, sin afectarlo, honrándolo, porque a veces el solo hecho de no estar de acuerdo es atacarlo y no tiene sentido. Podemos solo dejarlo ser y pedir por favor que nos dejen ser. En este momento hay que ponerse la mano en el corazón y comprender que todos somos un pedacito de esta tierra
y todos merecemos tanto el respeto para un lado y para el otro. Y el poder de la palabra es tan, tan fuerte que a veces es mejor silenciar y escuchar solo el sonido. Que podamos respirar muy profundo, que los ojos se cierren solo para ver el interior de cada ser humano. Cuando miramos adentro, sabemos que solo podemos llegar a ver cada corazón y todo el resto se difumina. Todos somos seres bellos sin importar de dónde venimos, qué hacemos, cómo lo hacemos, el color, el tamaño. Todos somos parte de este hermoso espacio y a lo único que le tenemos que apostar es a juntarnos. Caro, lo hiciste posible, aquí nos juntaste. Nos hemos visto un par de veces, a las otras personas maravillosas no las conozco, pero el corazón nos hizo juntarnos. Y de eso se trata este tiempo. Y les doy las gracias, gracias, gracias. Mariposa está abierta para ustedes. Y yo le decía a Carito que todos los que se inscribieran, si quieren pasar y recibir un regalito de Mariposa de Cristal, es un pedacito del corazón que tenemos nosotros. Pasen, se toman un cafecito, nos charlamos un ratico y seguimos haciendo de esta tierra esto que somos, puro corazón. Gracias. Gracias a ti, qué intervención tan bonita y gracias por la invitación. Cuánto no quisiera yo ir presencialmente, tomarme un cafecito con Willy, su maravilloso espacio que ha creado en Bogotá. Les vamos a compartir, por supuesto, la información en el correo después de la sesión, y tener conversaciones y abrazarnos y recordar corazón con corazón lo que nos hace colombianos y colombianas. Muchas gracias, de verdad, qué lindo. Bueno, por mi lado, quiero contar un poquito sobre esto de cómo navegar el mundo desde la humanidad compartida. Antes de abrir la sala, estábamos conversando un poquito aquí tras bambalinas, lo difícil que ha sido navegar muchas conversaciones interpersonales, muchos encuentros. Em, yo llevo muchos años haciendo mi práctica de mindfulness, de atención plena. Soy maestra de inteligencia emocional y sin embargo afecta, porque somos humanos, porque nos duele, porque tenemos valores, convicciones. Entonces yo dije, wow, esto me está afectando mucho, ¿qué podemos hacer? Y entonces dije, bueno, qué lindo poder abrir un espacio para la pausa, para la reconexión humana. Y es este el mensaje desde la humanidad compartida. Entonces dije, bueno, a compartirles 5 cositas que podemos hacer desde la humanidad compartida. Lo primero es que nuestros valores nos guían. Nuestros valores son realmente los que guían nuestros comportamientos, nuestras decisiones. Entonces estos eventos, como las elecciones que estamos atravesando, que estamos viviendo en Colombia, nos dan la oportunidad de identificar cuáles son esos valores, lo que te indigna, lo que te conmueve, lo que te hace decir, esto no es negociable para mí. Ese es un valor hablándote. Y en estos momentos profundos surgen estas brújulas. Y los valores no son intelectuales, son viscerales. Por eso podemos tener estas reacciones tan profundas, tan fuertes, cuando alguien habla sobre algo que no está alineado con nuestros valores. Entonces, utilicemos esta oportunidad para aclararlos y sobre todo para entender que la lista de valores de otra persona va a ser completamente diferente. No solo el número de valores, sino el orden, lo que priorizan las otras personas es diferente. Entonces, recordemos que no todas las personas pensamos igual y valoramos lo mismo. Y qué rico que no valoramos lo mismo, porque eso nos da la apertura a la diversidad, a la riqueza que viene de distintos puntos de vista. Ese es el punto número 1. El segundo, me ha costado mucho tiempo integrar en mi vida,
pero lo considero como una de las perlas de sabiduría que más me ha servido, y es que las emociones nos ofrecen información. Ahorita compartíamos algunas emociones que estábamos sintiendo, entonces tristeza, angustia, desolación, ilusión, alegría, esperanza, todas son bienvenidas. Y cada emoción viene a decirnos algo. Oye, tin, 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 rabia, vengo a decirte que necesitas tomar acción frente a algo, que alguien cruzó un punto importante para ti. Tristeza, viene a decirte, algo se perdió, algo no está presente. Cada emoción viene con una perla de sabiduría. Entonces, qué lindo poder tener el espacio de sentarnos, pausar y decir, ah, ¿qué me quieres decir hoy? Frustración. ¿Qué me quieres decir hoy? Enojo. Ahora, ese es el primer paso, identificar la emoción. Pero luego, paso importantísimo, es qué hacemos con esa información y cómo podemos regular nuestras emociones para actuar de la mejor manera. Ojo que yo no estoy diciendo evitar, esconder, evadir emociones. No, es algo mucho más valiente, es observarlas, identificarlas y a partir de eso decir qué acción voy a tomar. Entonces un ejercicio que me gusta mucho compartir y es este, para. Entonces haz una pausa, como la que estamos haciendo ahora, y atiende. Wow, ¿qué estoy sintiendo? Atender a tus mensajes internos, a tu sabiduría, a las emociones que puedan estar presentes. Respira, al respirar ampliamos esa oportunidad de separar el evento de nuestra reacción. También podemos reflexionar sobre lo que nos está tratando de decir y después de eso tomar acción. Después de eso tomar acción. Yo tuve un evento casualmente anoche con una familiar que quería que tuviéramos un debate político a través del grupo de WhatsApp de la familia. Y mi respuesta fue como, no creo que este sea el foro adecuado, no hablemos de política acá. Y me dijo, es una actitud muy cobarde, me dijo. Y me quedé pensando, uf, me afectó, sentí las emociones subirme a la cabeza, me sentí roja, caliente en el pecho, y ahí dije, aquí hay algo. Entonces salí, fui a caminar, respiré y dije, no, no es una acción cobarde, porque es valiente poder discernir cuándo, dónde, cómo y con quién tomamos acción. Por eso nos lo permite la pausa, el parar. Entonces les comparto esta herramienta por si les sirve y nos permite elegir conscientemente versus reaccionar impulsivamente. Y ahí está la diferencia, porque reaccionar impulsivamente nos puede llevar a decir cosas de las cuales nos podemos arrepentir, herir a otras personas y como nos decía Juli, las palabras tienen mucho poder. Entonces, la claridad sobre lo que sientes te da la sabiduría para elegir cómo actuar. Ese es el número 3. El número 4 es que a veces nos podemos enfrascar demasiado en lo que estamos atravesando y podemos cultivar perspectiva. No sé si han visto este tipo de imágenes en redes sociales y es como el mundo antes de las elecciones en tu país, el mundo antes de la situación que estás viviendo y el mundo después. No quiere decir que vamos a minimizar el impacto político, por supuesto que tiene un impacto en la sociedad, en el medio ambiente, las decisiones que se toman, pero podemos tener perspectiva. El sol va a salir al siguiente día, la luna va a seguir su ritmo. Entonces, un poquito como de zoom out, como de perspectiva que tenemos. Y recordar que Colombia es más antigua que cualquier gobierno, que Colombia es más diversa que cualquier ideología representada por dos candidatos, que Colombia es más resiliente de lo que nos imaginamos. Podemos tener esa perspectiva. Y el punto número 5 es la humanidad compartida. ¿Qué es eso de humanidad compartida? ¿A qué nos referimos? Bueno, primero recordemos que biológicamente el 99.9% de nuestro ADN es idéntico entre todos los seres humanos. No sé si sabías eso. Sin importar tu religión, posición política, color de piel, país de nacimiento, 99.9% somos muy parecidos, pero nos tendemos a enfocar en eso que nos hace diferentes y alejarnos. Y qué hermoso es resaltar lo que nos hace únicos, especiales, diferentes, por supuesto, pero qué importante también es recordar que somos más parecidos de lo que a veces pensamos.
Y si pensamos por algún momento en cualquier persona, si quieres traer a tu mente a una persona con la cual estés teniendo un momento difícil, recuerda que esa persona fue un bebé en algún momento, como yo, como tú. Esa persona busca una vida en bienestar, como yo, como tú. Esa persona quiere que sus seres queridos estén a salvo. Yo creo que como todas las personas aquí presentes. Esa persona quiere una vida libre de sufrimiento. Esa persona ha pasado por momentos difíciles. Esa persona tiene esperanza por un mundo mejor. Entonces tenemos estos ideales a alto nivel muy parecidos. De nuevo, rescatando lo que nos hace similares y lo que nos hace diferentes y únicos, pero no olvidando la profundidad de nuestra humanidad compartida. Y si hay algo que nos hace humanos universalmente es el sufrimiento. Todos los seres humanos han atravesado algo, a mayor o menor grado. Entonces, ¿de qué manera podemos recordar eso y ser mucho más bondadosos y amables de lo que usualmente podemos ser? Hay una imagen que me gusta mucho, esto de la humanidad compartida, y es como, pues imagínense las lucecitas de Navidad o de las que ponen en los restaurantes. Bueno, esta imagen acá lo hace más fácil. En la oscuridad, estas luces parecen independientes. Ven como en la imagen de la izquierda son luces independientes, pero en el momento en que encendemos la luz, vemos que están conectadas por un cable. Podemos usar esta misma analogía con la humanidad. A veces pensamos que estamos, no cada cual en su mundo, pero en la realidad, cuando despertamos, podemos ver, wow, estamos interconectados completamente, como seres vivos, como seres biológicos, como este mundo natural y por supuesto a nivel energético. Entonces, me gustaría invitarles a hacer una práctica, una breve meditación, como les habíamos dicho en la invitación, un momento de pausa, de calmar. Para esto te voy a pedir que encuentres una postura cómoda, lo que eso signifique para ti. Puedes acostarte, puedes sentarte. Permite que tu cuerpo se acomode. Y si te es cómodo, cierra los ojos o suavízalos con la mirada hacia abajo, lo que tú prefieras. Vamos a tomar una inhalación profunda, exhalación prolongada. Inhalación profunda, exhalación prolongada. Permite que tu cuerpo suelte tensiones. Permítete profundizar y habitar más y más este momento presente. Respira. Lleva tu respiración a tu ritmo natural. Recuerda que en este instante, aquí y ahora, estás bien. En este instante, aquí y ahora, no hay nada que resolver. Presencia pura. E imagina que en tus manos sostienes un largo rollo de luces pequeñitas. Luces cálidas, suaves. Observa cómo brillan. Y ahora lleva a tu mente, a tu corazón, a una persona a quien quieres muchísimo. Esa persona que siempre está ahí para ti. Esa persona que te hace sonreír. O quizá puede ser tu mascota o un lugar en el mundo que te encanta. Visualízala frente a ti y con cariño, con ternura, extiende una lucecita a esa persona. Y mientras lo haces, ofrécele sabiduría, amabilidad y gratitud. Y observa cómo esa luz se hace más brillante a medida que se la entregas. Y ahora imagina
que sales de casa y empiezas a extender tu rollo de luces por tu edificio, por tu casa, por tu vecindario, por las personas que te encuentras, la señora de la tienda, el vecino, unos niños que están jugando en el parque, extendiendo esta luz en cada hogar, cada familia, cada corazón, entregando sabiduría, amabilidad, gratitud. Y observas cómo estas luces siguen creciendo en toda tu ciudad, por los parques, por las escuelas. Las personas enfermas en los hospitales reciben una lucecita. Las personas en el supermercado, en las oficinas. Esas personas que están riendo en una celebración con amigos. Esa persona que está llorando por la pérdida de un ser querido. A todas las personas, iluminando, compartiendo sabiduría, amabilidad y gratitud. Y ahora observa cómo estas luces cruzan montañas, desiertos, ríos y océanos e iluminan el país entero, Colombia entera iluminada de sabiduría, de amabilidad, de gratitud. Pero no nos detenemos acá, seguimos recorriendo el continente entero y avanzando a otros continentes, a otros ríos, a otros desiertos y montañas, lagos, valles, observando que en el mundo no existen fronteras y entregamos sabiduría, amabilidad y gratitud al mundo entero. Y de repente ves el planeta Tierra iluminado y sonríes. Y al final tomas la última luz de este gran rollo de luces y lo llevas a tu corazón, entregándote a ti sabiduría, amabilidad y gratitud. Y recordando que el camino a veces es difícil para ti, pero que tienes la capacidad de entregarle amor, compasión, cariño a otras personas y de entregártelo a ti. Entrégate suavidad, dulzura, amor. Permanece unos momentos contemplando esa imagen, sintiendo las sensaciones que te generan y respirando. Y con el mundo entero iluminado, te invito a llevarle una suave sonrisa a tu rostro. Esa sonrisa que sabe que en el fondo todo está bien. Esa sonrisa que sabe que mañana saldrá el sol de nuevo. Y esa sonrisa que reconoce que tenemos una humanidad compartida. Así que poco a poco te invito a tomar conciencia de tu cuerpo una vez más, de tu respiración. Siente el contacto que hacen tus pies con el suelo. Volviendo lentamente a nuestro espacio virtual. Suavemente empieza a abrir los ojos, a subir la mirada
Y desde ese espacio te invito a que veas los nombres de todas las personas aquí presentes. Y si quieres, les puedes decir mentalmente, te entrego sabiduría, te entrego amabilidad, te entrego gratitud. Muchas gracias. Respiramos profundo y desde este espacio quiero ahora pasarle el micrófono a Juan Pablo. Muchísimas gracias una vez más por compartir también tu sabiduría en este espacio. Y Juan Pablo nos va a hablar sobre la paz interna en momentos complejos. Adelante. Gracias, Caro, y gracias por el espacio que nos acabas de dar. Mm, Creo que quedé demasiado calmado ahora. A mí hay algo que me obsesiona hace un tiempo, es el concepto de plenitud, que sé que tú también compartes, y es cómo podemos aprender a estar tranquilos con la vida y relevantes si estamos en un momento de sol, que es lo que nos acostumbra normalmente a tener tranquilidad, pero también en los momentos de tormento. Entonces, por eso, para mí el concepto de cómo tener paz interna en momentos complejos se termina volviendo un superpoder. Y por eso quiero arrancar compartiéndoles una historia de un doctor en Hawái que se llama el doctor Hugh Len, que curó a todos los pacientes de un pabellón para criminales con problemas mentales del Hospital Estatal de Hawái, pero hizo algo muy curioso y es que lo hizo sin ver un solo paciente. En este pabellón mantenían criminales psiquiátricos y era muy peligroso, ¿no? En este pabellón los psicólogos renunciaban mensualmente, nadie se podía quedar ahí. Cuentan que la gente que trabajaba ahí caminaba contra las paredes, con la espalda contra las paredes, con mucho susto de ser atacada por los pacientes. Entonces no era un lugar agradable para vivir, para trabajar, ni mucho menos para visitar. Entonces, después de muchas renuncias, el doctor Len acepta trabajar ahí y dice que lo acepta siempre y cuando le permitan usar su técnica, que es solamente revisar los archivos de los pacientes sin ver personalmente a ningún paciente, lo cual nos parecería una locura a cualquier ser humano. Entonces lo que hacía es que mientras que estaba mirando los archivos, se estaba trabajando a sí mismo con una técnica milenaria hawaiana y durante 4 años logró con esa técnica que todos los pacientes sanaron. Y su técnica se basaba en la curación a través de la autoobservación de sus propias emociones, del amor propio. Ojo a esta premisa, ¿no? Se encargó de trabajarse a sí mismo y al hacerlo curó al resto, al hacerse cargo del 100% de todos los disparadores que sucedían dentro de él mismo cuando leía acerca de los pacientes. Entonces imagínense esto, que uno lea que un paciente violó, mató, y en vez de estar juzgando al otro ser humano de por qué lo hizo, se concentraba en las emociones que lo hacían sentir a él, lo que Caro nos decía ahorita. Entonces, si identificaba odio, rabia o repulsión, solo por poner unos ejemplos, inmediatamente cuando reconocía esas emociones y las sentía, trabajaba en limpiarlas dentro de él. El doctor Len decía que al soltar la emoción dentro de mí, también se iba en ellos. Y después de unos meses a los pacientes que estaban encadenados les permitió caminar libremente, después les quitaron los medicamentos e incluso en los casos más complejos finalmente fueron devueltos a la sociedad y terminaron cerrando el hospital porque ya no tenían pacientes que atender. Todo porque se encargó de trabajarse a sí mismo. Y yo creo que es el mensaje más importante para todo esto que nosotros estamos trabajando en este momento, y es asumir la responsabilidad de lo que nos pasa a 100%, digo al interior, lo que nos pasa a nuestro interior, nuestras emociones, ¿no? Porque toda esa creación de lo que nosotros sentimos está sucediendo es acá. Y en la medida en que desconocemos al otro ser humano, de una forma u otra es porque nos desconocemos a nosotros mismos. Y eso no está mal, eso es parte de nuestro proceso. Pero si desconocemos la humanidad del otro, es que probablemente todavía no hemos reconocido ni identificado profundamente nuestra propia humanidad. Y siempre he pensado que cuando uno tiene la capacidad de observar a otro ser humano y uno se ve reflejado en los ojos de ese otro ser humano, especialmente si uno no lo entiende,
entonces ha entendido profundamente lo que yo llamo el juego de la vida. Porque si entiendo mi humanidad, no me queda otra que entender la del otro. Por eso para mí ese juego no es más que aprender a ser y a dejar ser. Aprender a ser implica dedicarnos una parte muy importante de nuestro tiempo, de la vida, a conocerse a uno mismo, a aceptar que uno es suficiente tal cual como es. Por eso yo utilizo un mantra muchísimo que es yo soy lo que soy y eso es suficiente. Desde el momento en que nací somos suficientes. Es más, yo soy lo que soy y eso es más que suficiente. Solamente nuestras creencias nos han llevado a pensar lo contrario. Y esas mismas creencias nos llevan a concluir que si yo no soy suficiente, esto sucede a nivel subconsciente, pues el otro tampoco lo es. Y por eso se vuelve tan fácil comenzar a criticar a los demás seres humanos. Porque el otro al final es un espejo de algo mío, así no lo parezca. Por eso el doctor Len decía, saben que lo único que está mal con la otra persona, ¿saben qué es lo único que está mal con el otro ser humano? El pensamiento o la creencia que yo tengo de ese ser humano. Es lo único que está mal. El doctor Len decía también que es importante aprender a darnos cuenta del verdadero ser, ir mucho más allá para acceder a ese conocimiento de nuestra propia divinidad, decía él, porque somos la suma total de nuestras experiencias y nuestros miedos terminan siendo recuerdos del pasado y las emociones están ligadas a esas memorias, a esas memorias. Entonces la emoción que uno siente por cualquier cosa no termina siendo más que una creencia disfrazada de algo y como ahorita escuchamos a Caro también, pues son excelentes mensajeros. Y en esta época en la que la política utiliza todos estos miedos que exacerba la división, de una forma u otra inconscientemente nos dejamos manipular por una cantidad de información que comenzamos a asumir como cierta y comenzamos a repetir constantemente y eso nos lleva a tener ese tipo de emociones. Entonces, una invitación que siempre me hago a mí mismo y le comparto a los demás es observar más bien qué emoción me está haciendo sentir el candidato X o el candidato Y en este caso, pero puede ser mi pareja, mi jefe, mis hijos, etcétera, etcétera. Y preguntarse, ¿por qué siento esto? ¿Qué está disparando dentro de mí esto que me está haciendo sentir la otra persona? Seguramente han escuchado un concepto que dice que todos somos uno, ¿no? Que cualquier ataque contra otro ser humano termina siendo de alguna manera un ataque contra nosotros mismos. Y por eso les quiero compartir una creencia más, porque creo que ese camino hacia la plenitud es poder tener una cantidad de creencias que me presten un servicio. Y es una historia que me gusta mucho, o más que una historia, es una explicación que me gusta mucho de cómo somos todos parte de la misma fuente. Explica precisamente cómo venimos de ese mismo lugar y todos somos una posibilidad de algo que puede existir. Me explico. Somos una expresión de todo lo que puede ser. Somos nosotros solo una expresión de todo lo que puede ser. Cada uno de nosotros que está aquí es una expresión diferente de eso que puede ser. Entonces, si existe una sola conciencia, y de nuevo, estos son solo creencias, o si existe un solo Dios o una sola divinidad, y todos provenimos de ella, entonces cada uno de nosotros es apenas una de esas infinitas posibilidades. Entonces, para que esto se entienda visualmente lo que estoy diciendo, les propongo que piensen en esto. Piensen que estamos enfrente de un mar inmenso, que lo único que existe en el mundo es ese mar, y ese mar representa esa conciencia infinita universal, la fuente divina, como cada uno lo quiera llamar, Dios. Entonces, cuando uno viene a este planeta, es como si tomaran un vaso y lo rellenaran con esa agua de ese mar. Y si tomo dos vasos, pues uno eres tú y el otro soy yo. Pero el agua que hay adentro de esos vasos es exactamente la misma, ¿no? Esto viéndolo pues por el lado espiritual, viéndolo por el lado biológico, también lo veíamos, somos el 99.99% exactamente lo mismo. Provenimos del mismo lugar. Entonces, en esencia, no debería existir ninguna diferencia en lo que realmente somos. Lo que pasa es que después de comenzar a adquirir creencias a través de nuestra educación, de nuestra cultura, de la crianza de nuestros padres, de las experiencias que hemos vivido, vamos construyendo una identidad y una personalidad. Es como si uno comenzara a ponerle goticas de color al agua. ¿Se han visto cuando uno agarra como unas gotas de color de comida y se la pone al agua y comienza a tomar ese color?
Es como si cada uno de nosotros a través de eso comenzáramos a tomar diferentes gotitas de color y entonces pues cada vaso va a tener un color diferente. Y sabemos que hay millones de colores. El problema aparece cuando empezamos a creer que nosotros somos el color y no el agua. Entonces nos identificamos con esas creencias, es decir, con esas goticas de colores. Creemos que somos nuestra personalidad, que somos nuestras creencias, que somos nuestra cultura, que somos nuestras ideas, que somos nuestro cuerpo, que somos nuestras diferencias. Pero en el fondo provenimos exactamente del mismo lugar. Y de nuevo, esto es una creencia, pero es una creencia que me presta un servicio. Entonces, esa es una forma bonita de comprender cómo todos podemos vernos de la misma forma, que somos diferentes expresiones de esa misma conciencia universal. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de esas creencias, pues vamos a tener miedo al futuro o no, viviendo la misma situación. Vamos a tener ansiedad o podríamos llegar a tener algo más de tranquilidad frente a la misma situación. Como les decía al comienzo, para mí la plenitud se trata de construir una base de creencias que me presten un servicio que me lleve a experimentar la plenitud. Porque todo lo que somos nosotros en cuanto a nuestra personalidad e identidad es un conjunto de creencias que nos llevan a juzgar si algo es bueno o es algo malo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos momentos de estrés y de ansiedad por lo que viene? Y esto es un momento circunstancial por las elecciones, pero esto aplica para cualquier cosa en la vida. ¿Cómo hacemos para estar tranquilos frente a la incertidumbre? ¿Cómo podemos ayudarnos a regular nuestras emociones también en esos momentos? Y a mí me sirve mucho darle contexto a las cosas. Yo también le llamo hacerle zoom out, es decir, lo que Caro nos decía de darle perspectiva. Es decir, poder tomar distancia para observar la situación desde una perspectiva más amplia. Puede ser desde veo el mundo desde afuera como nos mostraba la imagen, pero puede ser una perspectiva también un poco más cercana. Para hacer eso, para tener ese zoom out, para tener esa perspectiva, a mí me gusta concentrarme en la abundancia. No estoy hablando de la abundancia económica, estoy hablando de la abundancia en cómo afrontamos la vida. Es decir, comenzar a buscar todo lo que yo ya tengo, todo lo bueno que ya existe en mi vida, en lugar de estarme concentrándome en las cosas que me faltan. Porque el miedo nos lleva constantemente a concentrarnos en lo que falta o en lo que va a ser que no ha sucedido, en qué va a pasar. Y esa pregunta nos separa del momento presente. Y resulta que cuando uno está en el momento presente es imposible sufrir. Solamente podemos tener ansiedad, sufrimiento, estrés o depresión en el futuro o en el pasado. El momento presente no existe. Y para mí no hay nada mejor que para regresar al momento presente que hacer dos cosas. No vamos a hacer el ejercicio ahorita porque ya hicimos un par de ejercicios, pero quiero que se lo lleven. Y es, bueno, son tres cosas, pero voy a arrancar por dos. Respirar y agradecer. Ya hemos hablado de esto. Me gusta hacer, por lo menos en cualquier situación donde uno de pronto no puede necesariamente parar y hacer una meditación de 5 minutos. Estoy en la mitad de una reunión súper estresante. Entonces, si yo puedo, lo único que me puedo concentrar es en lo que yo tengo. Y si yo hago tres respiraciones profundas y lentas, eso me ayuda a regular en ese momento mi cuerpo y mi mente. Y entonces, de una forma u otra, le bajo la velocidad al cerebro. Y eso me permite ver las cosas con más claridad, es decir, perspectiva zoom out. Para esto no se necesita ninguna metodología especial ni haber estudiado nada, solamente tener lo que ya tenemos, respirar. Respirar profundamente, inhalar profundamente, lentamente, lo más lento que uno pueda por la nariz y exhalar si uno puede más lento todavía. Y cuando uno exhala, concentrarse en esa parte como de relajación. Si puedo, me gusta cerrar los ojos. Obviamente en la mitad de una reunión uno no puede o en la mitad del tráfico uno no puede, pero si no puede, como una situación controlada, me gusta cerrar los ojos porque eso me lleva a introspección, a autoconocimiento, mirar adentro, ¿no? Y sirve porque a través de los ojos nosotros recibimos un bombardeo constante de información muy grande. Entonces respiro profundo, voy adentro, cierro los ojos, voy adentro. Y en ese momento, con los ojos cerrados, ya con la mente un poquito más tranquila, pongo las manos aquí en el pecho, no porque tenga algo espiritual específico, sino porque es un anclaje que me hace recordar del momento presente. Y es un anclaje físico que me lleva también a acordarme de que cuando uno agradece por algo, lo importante es sentirlo, no hacerlo. Porque hay gente que dice, no, voy a agradecer. Y uno dice, sí, pues voy a agradecer por
el sol que me está pegando hoy, pero uno está aburrido y uno no lo siente, entonces no termina sirviendo de nada. Lo importante es sentirlo. Uno puede agradecer por una hormiga que le esté mordiendo el pie, por el que se inventó los vidrios, por la cosa más pequeña, no importa. No tienen que ser grandes cosas, pero que sí pueda sentir gratitud. Eso es lo más importante, porque eso es lo que va a cambiar lo que está pasando además químicamente en el cerebro y además me lleva a conectarme con el momento presente, con la gratitud, con lo que hay, no con lo que no tengo. Y esa práctica me ayuda a salir de ese miedo por lo que podría suceder porque estoy concentrándome en lo que ya existe y me ayuda a reducir ese estado de estrés y ansiedad que puedo tener. Eso es algo muy sencillo de hacer y es la parte práctica, ¿no?, de una creencia que me presta un servicio a través de la acción. Ahora, ya para cerrar, porque a mí me gusta hablar mucho y después me embalo y me tomo más tiempo del adjudicado, es compartir rápidamente una creencia extra que me permite estar tranquilo y es algo que muy personal, pero que me sirve mucho a disminuir el estrés y la ansiedad y está relacionado con ese concepto de construir las creencias. Ser y dejar ser, como lo hablábamos, es una de esas creencias. Hacerme 100% responsable de lo que estoy sintiendo en este momento es otra creencia. No culpar al de afuera, sino hacerme responsable por lo que yo siento. Y la otra es tener claridad de que todo va a estar bien independiente de lo que suceda. O mejor dicho, yo voy a estar bien independientemente de lo que suceda. Porque la vida nos lo ha demostrado de una forma u otra muchas veces. Siempre nos ha puesto en el camino en el que necesitamos estar. No necesariamente en el camino que yo habría preferido. No necesariamente en el camino más cómodo, pero sí en el camino que de alguna manera he necesitado. Por eso, independientemente de todo lo que suceda mañana, yo estoy convencido de que todo va a estar bien, de que yo voy a estar bien, a pesar de todo lo que suceda. Y ahí es cuando las herramientas que me llevan a vivir en plenitud se convierten en un superpoder, porque es la capacidad de utilizar nuestras creencias a nuestro favor, cambiar las creencias a nuestro favor, para estar tranquilos en medio de una tormenta y no solamente cuando sale el sol. Muchas gracias. Qué Mm, pena que me pase un poquillo. no, nos encantan tus historias, como siempre, esa habilidad de relatar historias y de hacerlo tan, tan, tan aterrizado, práctico para la vida moderna en tantos contextos diferentes. Muchísimas, muchísimas gracias. Me llevo todas esas herramientas y creencias para la plenitud. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, pues ahora vamos a pasar el micrófono a Alejandra Torres, a quien considero una gran mentora y amiga. Y Alejandra nos va a hablar sobre una mirada hacia futuros posibles. Muchas gracias por este espacio y qué bonito, Juli, Caro, Juan Pablo, qué lindo conectar en este momento, qué gratitud de estar acá. Y ha sido muy lindo todo lo que cada uno ha traído porque creo que nos ayuda a integrar hacia cuál puede ser una visión de futuro, cómo podemos salir de aquí inspirados, cómo podemos salir aquí empoderados en nuestro corazón y queriendo sumar hacia futuros posibles. Más de un futuro es posible y es cada uno está en un proceso de aprender en diferentes paradigmas. Y quiero traer aquí la siguiente imagen, Caro, que es de una maestra llamada Carol Sanford, eh, donde quiero traerla hoy como una reflexión para que podamos entendernos a nosotros y también a los otros. Y entender que muchos paradigmas están activos actualmente y que todos son valiosos. Cuando miramos, y Juli y Caro hablaban de la visión del planeta, de la unión, de que todos somos uno, la visión 4 regenerar la vida, es como esa gran, digamos, posibilidad de mirar cómo todo aporta a la evolución de un sistema, cómo todo puede regenerar. El paradigma regenerativo es un paradigma vivo que aprecia y valora todo lo que lo contiene. No hay otro, como decía Juan Pablo.
no hay el otro y yo, no estamos separados. Y es desde esa mirada que podemos de pronto conocer los otros paradigmas, saber cómo todos los tenemos adentro y dejar de ver como en el reflejo lo que no queremos ver en nosotros, sino desde esa mirada, desde la compasión, podemos entender que todos nosotros, y como Juan Pablo con tu ejemplo tan increíble de poder como sanar a la persona reconociendo lo que está mal en mí, ese es como el llamado para crear un futuro que integra y que no divide, ¿no? Y los cuatro paradigmas los voy a explicar con un ejemplo del fútbol, ya que estamos en mundial y todos estamos conectados a esa pasión en nuestro hermoso país, Colombia, y algo que nos apasiona es el fútbol. Y voy a explicar estos cuatro paradigmas desde el fútbol. Em, de cómo Lucho llega a ser el gran jugador eh, que hoy vemos en el Mundial, es porque ya ha llegado a ese cuarto paradigma y hoy en día es un ejemplo para el mundo, ¿no? La selección Colombia inspira a millones, conecta corazones. Y es como esa máxima expresión de un futbolista estar hoy en ese estadio global, pudiendo incluso evolucionar el mismo fútbol, incluso traer ejemplos de cómo evolucionar a lo que es el juego del fútbol. Pero para llegar allá tuvimos y tenemos que tener los otros paradigmas también y navegarlos. El primer paradigma es como de Lucho como niño, cuando primero empezó a jugar y era un niño en La Guajira, descalzo, sin comida, y estaba en el paradigma de extraer valor, que era poder generar las habilidades técnicas, sacar el máximo provecho y aprender las reglas del juego. Y muchas veces necesitamos, cuando estamos creciendo, cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma o saliendo como de lo cómodo y estamos en ese modo de aprendizaje, siempre debemos estar también extrayendo valor, digamos, aprendiendo el juego, cómo funciona, cómo puedo crear más competencias técnicas, cómo puedo sacar el máximo provecho, ¿no? Luego está el paradigma de tener el desorden, entonces está Lucho aquí ya como más adolescente y en la sub-20 y empezando a jugar y ya su habilidad técnica ha evolucionado, donde ya es un duro en fútbol y es un coequipero, empieza a entender que hay entornos complejos, que el entorno a veces cambia, que no siempre se trata de jugar igual, y hay una percepción más amplia de la complejidad del mundo. Y detener el desorden ayuda a reducir el daño y restaurar o sostener lo existente. Y a veces se necesita ese paradigma para generar, porque a veces ocurre cuando se piensa que algo mínimo básico se ha perdido. Entonces él está, Lucho, aprendiendo ya a manejar el juego en diferentes contextos y a detener ese desorden para mejorar su desempeño y ser líder de su equipo. Luego ya en hacer el bien, Lucho ya llega a ser ya selección Colombia y empieza a jugar, a ser un líder en su equipo y ya la mirada evoluciona a una tercera mirada que contiene las otras dos, que es ya mirar mucho más sistémicamente cómo ser un ejemplo, cómo ser un líder. Ya no solo es bueno ser buen futbolista, hay que ser buena persona y es la búsqueda del reconocimiento, ¿sí? Y hacer el bien. Guiado por ideales, guiado por el potencial humano y sacando su mejor potencial. Pero ya luego todos sabemos que hay un tránsito en esa mirada también y en el liderazgo, porque hacer el bien nos mantiene también en una mirada egoica, ¿no? Donde nosotros somos el héroe y nos mete en esa posición de defender nuestros ideales y pues de poder, de enfrascarnos también, ¿no? A veces se puede volver ese limitante
estar en hacer el bien porque nos fragmenta, están buenos, malos y queremos progresar la raza humana, pero puede haber un límite. Entonces, para regenerar la vida, vemos que los grandes héroes, y Lucho es un gran ejemplo desde la humildad, donde es un gran ejemplo para el fútbol y es una inspiración para millones de personas, trascendiendo incluso su ego para poder estar al servicio de algo mayor. Entonces, esto es una simple, digamos, ejemplo con el fútbol, pero esto también lo podemos aplicar hoy en día a la vida y a nosotros mismos. Entender que cuando estamos en este paradigma actual, cuando miramos el planeta, miramos el todo, es entender cada paradigma tiene su lógica de valor y a veces se necesita para poder evolucionar al mundo. Se necesita es crear puentes entre los diferentes paradigmas y entender cuándo uno es valioso eh, y cómo se puede evolucionar. No, esto no implica que hay uno mejor que otros. A veces sabemos que en el momento en el que estamos como país es posible que hay muchas personas que lo que quieren es detener el desorden y lo que yo creo que esto lo que a mí nos invita y me ha invitado a mí también es a soltar esa sensación de que yo sé mejor que el otro, de que desde hacer el bien, desde el bien, ¿no? Me vuelvo como la defensora y muchos estamos en ese camino, ¿no? De aprender, de enseñar a otros, de hacer el bien, de crear en el potencial humano. Em, pero no estamos pudiendo ir más allá de entender cuál es el mejor servicio al sistema, cómo podemos pasar del ego al eco y generar una mirada que integra las otras miradas. Em, Cuando estamos en este momento en Colombia, estamos creando un futuro donde todos cabemos y creo que la invitación es a entender la lógica operativa de cada persona y el día después de las elecciones, estar dispuestos a tender puentes, a crear nuevas miradas, a integrar, a ver que cada lógica operativa para cada persona, para cada sistema, claro, se fue la imagen ahí está, otra vez, cuando podamos como crear puentes entre los diferentes paradigmas es aprender a escuchar más profundo qué hay detrás de cada posición, entender que hay una lógica que es coherente para cada persona en tomar esa decisión y en ver la vida como la está viendo y en ver que detrás de todo hay una gran riqueza si todos colaboramos, si todos vemos la diversidad que hay y tendemos puentes, entendiendo que como seres humanos necesitamos tanto la seguridad, la sensación de que podemos florecer humanamente y la mirada regenerativa de estar al servicio de algo mucho mayor que nosotros mismos. Eh, Esta mirada a mí me ha hecho realmente como ser muy consciente también de mí misma. Yo siento que he estado entre los paradigmas 2 y 3 la mayoría de mi vida, incluso haciendo el bien, eso también puede volver una trampa porque nos vuelve proselitistas y eso también aliena a los demás. Entonces creo que es también una invitación, este momento con gratitud lo reconozco, es un gran momento para nosotros en Colombia de entender cómo podemos estar desde nuestra mejor intención alienando a los demás, cómo puedo estar dejando de escuchar al otro y atender puentes y a generar conversaciones incómodas, pero muy necesarias para justamente estar al servicio de la vida, de la evolución del sistema, de la evolución del país como Colombia y de traer todos esos recursos que tenemos como país hermoso y biodiverso, desde la diversidad de futuros posibles, crear algo donde cabemos todos.
y donde todo es reconocido, eh, donde todo es respetado. Las empresas, la inversión y la espiritualidad y la conciencia y el propósito y cómo todo suma, es un bosque, es un gran bosque. Entonces, ahí lo dejo, en la imagen de nuestro planeta como Carl Sagan, que es, no hay nada más hermoso que vernos suspendidos en este planeta que está en la mitad del espacio y ahí estamos nosotros. La perspectiva, wow, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que compartes. Es una profundidad impresionante. Rescato mucho lo que dices de pasar del ego, yo tengo la razón, yo tengo yo, a eco, la comunidad, lo comunitario, lo colectivo, hacernos la pregunta, ¿qué es lo que nos puede ayudar en este momento? Desde las conversaciones pequeñas, desde email que vamos a mandar, hasta lo macro, lo más grande, ¿qué es lo que más puede ponerse al servicio del colectivo? Así que muchas gracias. Y, y qué vamos a hacer mañana, el domingo, después de las elecciones, el Exacto. lunes? El ¿Cómo nos lunes. vamos a despertar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir construyendo? Gane el que gane, no importa, o sea, ¿Sí? más, pongámonos ya co-creadores de esta abundancia y esta magia que somos capaces de crear. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, Juan Pablo, tú ayer creo que publicaste un video que me gustó muchísimo, lo publicaste en redes sociales sobre una selección, que sería la selección a partir del lunes, en donde vamos a tener a alguien elegido, espero. Eh, pero ¿cómo puede jugar con esa división? ¿Nos puedes contar un poquito esa historia que me gustó muchísimo? Claro que sí. También usando la analogía del fútbol como Aleja, estaba visualizando un tema y es cómo nos queda de fácil entender las diferencias cuando vamos por el mismo objetivo. Es decir, todos los jugadores de la selección Colombia son seres humanos diferentes y podemos tal vez no compartir sus filosofías de vida, pero todos los alentamos cuando están jugando, ¿no? Y era un poco como lo que me nació un poco era como escribirle una carta al futuro presidente electo, no importa cuál sea, porque realmente eh, para la intención de unirnos es irrelevante, no para obviamente para el ejercicio del poder, eso es otro cuento. Pero para la intención de una petición a ese presidente electo de trabajar en unirnos. Porque el símil que yo hacía es, si Lucho Díaz se odia con James y hay una división interna en el equipo y dentro del equipo hay unos que le van a Lucho y otros que le van a James, entonces en ese equipo no se van a hacer pases nunca. Y si no se hacen pases nunca, ¿cómo es posible que ese equipo vaya a ganar? Entonces la pregunta al presidente electo es, ¿usted qué les diría a ese equipo de fútbol si eso estuviera pasando? Y lo más probable es que les diría, pues hombre, tienen que trabajar juntos, ¿no? Tienen que pasarse el balón. Y de cierta forma ese es el llamado como a ese presidente electo, el que sea, de comenzar a buscar esa unión, porque estoy segurísimo que si Colombia fuera un país que estuviera unido y no dividido, pues podríamos hacer grandes cosas, como seguramente sucede con la selección cuando está unida, ¿no? Y si vemos de verdad cuando la selección no estuvo unida, no llegamos al mundial, ¿me entiendes? Si hubieron los problemas que hubieron y James se fue de la selección y nos podemos meter con todas esas cosas, pero es porque hubo una división interna. Mientras que sigamos fracturando el tema de los buenos y los malos, pero es que yo creo que yo soy el bueno y el otro también cree que es el bueno y nos señalamos, pues no nos vamos a pasar el balón nunca y vamos a seguir en las mismas. Entonces el video pues giraba un poco alrededor de esa invitación al presidente electo de que le dé importancia al unir a los colombianos, en vez de seguir dividiendo, que ya la división funcionó suficiente para las elecciones y ya, suficiente. Pero también me parece muy importante entender que no es responsabilidad del presidente electo el unirnos, es responsabilidad individual nuestra de comenzar a zanjar la diferencia desde la óptica que yo miro al otro ser humano que piensa diferente. Y casualmente todo lo que hemos conversado hoy, los cuatro, pues va en esa dirección, ¿no? Es cómo podemos observar al otro que piensa y siente totalmente diferente a nosotros, pero que es un ser humano válido porque tiene humanidad detrás de él. Y pues va en línea de lo que estábamos compartiendo.
Ay, muchísimas gracias y te quedó el sentido. Una selección dividida no se pasa el balón, nunca va a ganar. Y a partir de eso también recordar que el director técnico no es el que mete los goles, son los jugadores. Y ahí en ese símil seríamos nosotros, cada persona, desde su rinconcito, en lo que puede vivir, en la manera de servir, en la manera de actuar, en la manera de compartir. Así que muchísimas gracias, Juliana, Juan Pablo, Alejandra y a todas las personas por unirse a este espacio. Quiero cerrar recordando que para nuestras comunidades ancestrales del Magdalena, Colombia es reconocido como el corazón del mundo, el corazón del mundo. Entonces, vamos a honrar, a seguir que este corazón siga palpitando y oxigenando, iluminando el resto del mundo y que podamos estar con ese corazón completico y unido en vez de fragmentado. Con esos deseos, les deseamos un resto de día muy lindo, mañana votar con toda la esperanza, a disfrutarnos de este proceso también democrático, de todo lo que vamos a vivir y con toda la ilusión y la esperanza y el amor para Colombia. Gracias a todas las personas por acompañarnos, gracias a quienes se unieron de tantos países, ciudades diferentes y un abrazo enorme. Gracias. Hasta pronto. Les vamos a mandar la grabación a todas las personas que se registraron. Y de nuevo, gracias por el espacio. Hasta pronto.